decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de la Universidad Nacional. Y a continuación de esta conferencia va a estar la mesa redonda número 2, que es la implementación de las políticas públicas y las estrategias que mejoren el acceso a los medicamentos de alto precio. Allí los integrantes de la mesa son Nilsa Salvo, juez de Tribunal de Apelaciones, miembro de la Mesa de Diálogo de Uruguay, Edgardo Edlin, juez de Tribunal de Apelaciones, Hugo Rodríguez, profesor del Departamento de Medicina Legal, Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y Arnaldo José Pián Salles, Consejo Nacional de Justicia de Brasil. Modera esta mesa Santiago Pereira, Mesa de Diálogo de Derecho a la Salud de Uruguay. A continuación, entonces, comenzamos con la conferencia de Hernando Torres. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Antes que todo, agradecerle la invitación a este escenario. Ya tuve oportunidad de hacer parte de esta presentación anteriormente y pues la organización me solicitó nuevamente hacer esa presentación para quienes no la habían escuchado previamente. El tema básicamente va a arrancar de unas reflexiones que hacemos en el Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud, en un escenario que llamamos Reflexiones sobre la Salud. Y sobre eso hemos sacado varias publicaciones y estamos haciendo permanentemente escenarios de diálogo para mirar un poco con las otras disciplinas los alcances del derecho fundamental a la salud. Sobre todo que aquí hay un eje de la ciencia, el diálogo con la ciencia, sobre todo con las ciencias médicas, la química, las ciencias básicas. Por el otro lado, con la economía, permanentemente está saliendo la economía y tan es así que estamos reunidos por altos precios es el corazón de la economía, y por el otro lado estamos hablando de derecho fundamental a la salud. Luego, pues de entrada tenemos varios enfoques, lo cual nos induce permanentemente a tener un diálogo. Sobre eso, digamos que, bueno, sé que no alcanza a estar ahí, pero yo voy rápidamente a pasar esto porque sé que es limitado el tiempo. Quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, el tema de los derechos y particularmente de los derechos sociales tienen básicamente dos grandes vertientes. Eso lo conocemos en el derecho permanentemente. Pero de manera muy rápida, lo que se denomina el escenario de los derechos sociales en el Estado de Derecho, el Estado liberal, el Estado clásico, y lo que son los derechos fundamentales en el Estado constitucional. Y pues son dos cosas bastante diferentes y bastante distintas. En el Estado de Derecho, una materialización de un derecho social implica hacer una ley, implica hacer una programación, implica hacer una planeación, implica un presupuesto, implica una autoridad. O sea, hay que armar toda una batería. En el Estado constitucional, lo que son los derechos fundamentales tienen aplicación directa, porque las constituciones se caracterizan, las constituciones modernas o toda esa ola que se llama el neoconstitucionalismo, es predicar básicamente sobre la aplicación directa de la Constitución de una parte y de otro lado reconocer permanentemente que esto es norma de normas, que es un derecho fundamental. Pues hay muchas definiciones y muchos acercamientos a eso del derecho fundamental, pero aquí básicamente vamos a decir que es aquel que afirma de una parte la libertad de los individuos frente a otras circunstancias y al Estado, y que inicialmente había una prevención de las acciones del Estado que eran acciones negativas, es decir, yo ejerzo sobre todo la libertad y el Estado no tiene por qué meterse en mi casa, ni en mi familia, ni en nada. Pero con el advenimiento del constitucionalismo moderno surgen lo que se llaman acciones positivas, y en esto pues básicamente profesores como el profesor Alexi y el profesor Working
pues nos han ilustrado permanentemente sobre sus desarrollos y pues muchos juristas de este continente lo han desarrollado. Entonces se establecen las acciones positivas que inducen necesariamente a que los derechos sociales sean derechos sociales fundamentales. Entonces hablamos de derechos sociales fundamentales. Y esos derechos sociales fundamentales son derechos prestacionales, es decir, generan una obligación para el Estado, porque el Estado, al reconocerlo, su obligación central es su reconocimiento. Y eso es lo que, de alguna manera, nos lleva a distinguir lo que sucedía en el Estado de Derecho, que era un Estado donde los ciudadanos tenían que, bajo el principio de progresividad, esperarse a que hubiese recursos para acceder a materializar un derecho. En cambio que en el Estado constitucional hay una obligación, entonces hablamos de los ciudadanos titulares de derecho. O sea, en un lado está el eje del asistencialismo, en el otro lado está el de la titularidad de los derechos. Y esa titularidad de los derechos nos lleva a la construcción de la ciudadanía social. Para decir de manera simplificada que derechos como el derecho fundamental a la salud puede considerarse como un derecho de protección. Y eso como fundamento también para dialogar justo con la ciencia, justo con la economía, porque los economistas, sobre todo para los economistas, el derecho no es una restricción. El derecho, la economía va, las leyes del mercado van. Para los abogados, para el derecho constitucional, para los ciudadanos, el derecho es la titularidad a algo, a un derecho a que me materialicen algo. Muy bien, el carácter del derecho fundamental, simplemente para decir algo que es bastante conocido, un derecho fundamental tiene el máximo rango, por eso nosotros acudimos permanentemente a citar tratados internacionales, Naciones Unidas, convenciones como la Convención de San José, en fin, etcétera, y regularmente en nuestras constituciones está consagrado ese derecho. La máxima fuerza jurídica, o sea que en eso los poderes públicos todos están ligados. Y aquí no hay tal que esté el Poder Judicial por un lado y el Poder el Legislativo y Ejecutivo. ¿Será que hay desarmonía en eso? Pero el Estado debe hablar de consumo frente a los derechos. Y por eso los ciudadanos, cuando un poder no lo atiende, como es el Poder Ejecutivo, entonces se va para el Poder Judicial. Y eso es lo que ha generado también una serie de reformas después de los años 60, 70 en América Latina sobre la constitucionalización de los derechos. La máxima importancia de objeto es que los derechos fundamentales son el núcleo de la convivencia social. Entonces, el derecho fundamental a la dignidad humana, el derecho fundamental a la educación, el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la intimidad, etcétera, etcétera. Eso es muy importante en el sentido de entender que no es solamente un predicado, sino que es una estructura básica que supera obviamente los parámetros de lo que tenía el Estado de Derecho. Y el máximo grado de indeterminación. Esto, por ejemplo, es lo que a veces mucha gente critica al Poder Judicial porque los derechos fundamentales son lo que son, sobre todo a través de la interpretación. O sea, es la interpretación de los derechos, ya no es la norma específica donde nosotros hacíamos una especie de silogismo y había una norma mayor, había un hecho concreto y aplicábamos eso. Entonces, digamos que utilizando la expresión del profesor Alexis, decimos los derechos fundamentales son derechos de optimización, o sea, hay que llevarlos al máximo nivel de aplicación, de acuerdo obviamente a las condiciones económicas y fácticas y de acuerdo a las condiciones jurídicas. ¿Cómo se hace efectivo un derecho fundamental? Pues básicamente, y aquí entra el Estado desde el legislador y desde el Ejecutivo debe construir rutas para hacer efectivos los derechos y debe construir escenarios. La construcción de un sistema de gestión de riesgo en salud en manos del Ejecutivo. Cuando decimos en manos del Ejecutivo es como director, puede ser que delegue, puede ser que los ciudadanos a través de organizaciones participen, pero es el Estado el que debe hacer presencia. Entonces, la construcción de un sistema de gestión de riesgo en salud, insisto en eso, porque en muchas ocasiones es el riesgo financiero el que le deja a los gestores o a los intermediarios. Y dos, en caso de violación o no aplicación del derecho fundamental, se ha de acudir o bien a procedimientos administrativos que regularmente están en los códigos o en la estructura misma de las leyes de salud, o aplicación directa de la Constitución, o bien, como hemos visto en esta mañana, la acción de amparo, la acción de tutela, acciones constitucionales de grupo, de clase, donde ya vienen varios ciudadanos a reclamar un derecho,
y acciones convencionales como los que se predican de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se destaca el papel que ha tenido la jurisprudencia en los tribunales constitucionales de la región. Y en esto sigo haciendo un reconocimiento muy importante porque el desarrollo tanto teórico, jurisprudencial y práctico del derecho a la salud ha estado en manos sobre todo de los ejes constitucionales. Y los ejes constitucionales han impulsado mucho en América Latina eso, cuando es lento el ejecutivo o no lo hace, o es lento el legislador y no lo hace, ha sido el poder de la jurisdicción la que ha impulsado todos estos procesos de materialización. El derecho fundamental a la salud es un derecho, el derecho a la salud es un derecho fundamental, entre otras cosas tiene estas características, simplemente cuando uno empieza a analizar cada uno de esos y sobre todo cuando se empieza a desarrollar en la práctica eso de lo que sea oportuna, es decir, que me atiendan a tiempo, que no me den citas largas, que no me hagan hacer colas, cuando se hace que sea eficaz, y aquí entramos en el tema de los tratamientos, de las intervenciones, de los medicamentos, con calidad. No es solamente que yo tenga un carnet del sistema de salud, entonces dicen la cobertura es inmensa, no, que yo tenga la calidad, que me atiendan oportunamente como ciudadano, de acuerdo a las condiciones de cada país. La integralidad, que este es uno de los ejes fundamentales, es decir, no me hagan partición de mi tratamiento, que un pedazo me lo hace un médico, otro pedazo me lo hace otro, pero no hay continuidad. Obviamente no es que un solo médico tenga que hacerlo, sino que el sistema me permita un tratamiento integral sobre eso y lo más importante en esto es que es universal. Universal significa que es para todos y que es para todos los ciudadanos y aquí obviamente vamos a tener muchas dificultades como lo hemos visto con los medicamentos de alto precio, porque no todos pueden acceder ahí. Sobre eso también hay discusión y se dice que sí, solamente como existe en algunos países para las personas de bajos ingresos, para otros debe ser universal, debe cobijar a todos los ciudadanos. Distinto es la forma como los ciudadanos contribuimos a eso de acuerdo a nuestros recursos, es decir, la forma de financiamiento. Pero ese es un tema todavía, digamos, para explorar más y asegurar más. Igualdad de trato, o sea, un solo plan de beneficios, no planes divididos según el estrato social al que pertenezca. Una oportunidad en el acceso a actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de todas las personas. Y en esto obviamente hacemos mucha fuerza en lo que se llama toda la parte preventiva, que regularmente los sistemas de aseguramiento no les interesa mucho. La parte preventiva es fundamental porque si queremos reducir justamente muchos de los riesgos de salud y de las enfermedades, la parte preventiva, todo lo que es salud pública, debe ser fortalecido y que en muchos escenarios eso está descuidado porque los actores y los administradores no les importa mucho porque el eje central es la enfermedad y sobre eso la enfermedad costo. Entonces los sistemas de gestión me van a dar un escenario que es donde yo tengo que entrar a ver con el derecho fundamental cómo juego. Un aseguramiento privado, en el caso de Colombia la ley 100, costos y medicamentos, un aseguramiento social, un aseguramiento privado, obviamente el eje de eso es la intermediación financiera y la intervención en gestión. Hay sistemas mixtos que incorporan una parte allá y otra parte acá, y hay un aseguramiento social donde el acceso es universal y obviamente donde hay un elemento de costos, y ese es uno de los elementos que en términos de precios deben medir las sociedades. ¿Estamos dispuestos a subsidiar qué? Y en qué condiciones y cómo los vamos a subsidiar. Y obviamente aquí está el Estado regulador. Sobre esto aquí está el ciclo de atención, sobre todo el acceso a lo que es los medicamentos en todo el ciclo de prevención, diagnóstico, tratamiento y cómo se van evaluando esos derechos en relación con eso. El derecho fundamental a la salud, digamos, tiene un problema y es que si a mí, por efectos de alto costo, se me impide acceder a un medicamento, entonces voy a tener aquí una dificultad y es que se me está negando el derecho fundamental. Y obviamente es cuando se acude regularmente a la acción de amparo. Derecho fundamental a la salud. Los estados tienen o bien una política de libertad vigilada o bien una política de libertad regulada
o bien una política de control directo, donde obviamente se presentan asimetrías. Los estados regularmente no conocen los costos de la producción de medicamento. Las asimetrías se presentan entre lo que hacen sobre todo la industria farmacéutica y fijan precios de oferta, o sea, los laboratorios, y los desequilibrios por el poder que ejercen algunos productos sobre el mercado, o sea, tienen monopolio. Finalmente, las patentes son monopolios que se tienen sobre unos medicamentos. ¿Qué hacer el titular cuando no tiene acceso? Entonces va al Poder Judicial. Y mire, aquí una reflexión, sé que se me está acabando, me quedan 2 minutos, una reflexión. Cuando los ciudadanos no tienen diálogo directo con los agentes de la salud, acuden a un tercero, o sea, el derecho de participación se desvía hacia el Poder Judicial. En el Poder Judicial yo puedo alegar, yo puedo decir, me oyen, me escuchan, así fallen en contra mía, pero me escuchan. En el Ejecutivo muchas veces no se escucha. Y ahí hay un tema fundamental que es un derecho fundamental a la participación. Y la judicialización es una de las formas de participación social. No la descartemos así porque la justicia es, pues sí, es residual. Y entre menos haya, mejor. Entre menos judicialización haya, mejor. Pero aquí tenemos una dificultad grande. Bueno, y hay una correlación muy fuerte. Un Estado débil es un Estado donde inclina ante la propiedad intelectual, medicamentos de alto precio, libre mercado y tendencias de exclusión. Un Estado fuerte regula, planifica, procura equilibrios y garantiza el derecho fundamental a la salud. Y aquí decimos si muchas de las cosas de predicamento, de los precios, los altos precios, no es un problema también de que los estados se han dejado debilitar frente a un mercado que es el mercado de los medicamentos, porque en este sentido, fíjense ustedes, tenemos una potencia muy fuerte en el derecho fundamental, pero a la vez tenemos una debilidad muy fuerte porque en la medida en que el Estado no está organizado y no interviene, pues el mercado inunda los vacíos los llena el mercado. Mercado de medicamentos, y aquí un tema, sé que no lo puedo desarrollar, pero lo dejo pendiente, es la autonomía médica. La autonomía médica que está tocado por la fracturación de la autonomía médica, y la autonomía médica es mi autonomía como paciente, como ciudadano paciente, porque la autonomía del médico, en la medida en que él ejerce su conocimiento científico y todo su ejercicio profesional, me va a proteger a mí. Cuando no sea eso, entonces el paciente se perjudica. Cuando en muchas ocasiones las autorizaciones vienen no del médico, sino de los aparatos de salud. Y los fabricantes pueden inducir, entre otras cosas en esto, en el conflicto entre el eje farmacéutico, tensión entre el mercado farmacéutico y las leyes del mercado. En esto, digamos, bueno, la organización, el pacto internacional, las estrategias internacionales, la adopción de la estrategia farmacéutica del 2001 de Naciones Unidas, declaración de Doha, y aquí me parece, y lo hemos discutido, y ustedes conocen muy bien esto, la Organización Mundial de la Salud dice, el derecho a la salud comprende evidentemente el acceso a los medicamentos, y eso es el comercio, Organización Mundial del Comercio, la transitoriedad a través de Doha, y el acceso, por esto la estrategia farmacéutica del 2008-2013, el acceso a los productos médicos y tecnológicos sanitarios forman parte del derecho a la salud. Estos medicamentos genéricos, que es digamos un poco la contraposición, medicamentos genéricos versus medicamentos competidores, nos lleva a plantearnos un problema mucho más de fondo, y es la democracia sanitaria. Es decir, realmente si estamos en estados democráticos, con todas las debilidades que tengamos, pero en la medida en que nosotros no podamos ejercer nuestros derechos, y ejercer el derecho es a través de esa concepción también que universalmente se ha puesto como la concepción clásica, tenemos un medicamento genérico, pero que viene, como decimos, después de la caducidad de una patente, pero viene a decir que es uno de los obstáculos para acceder al derecho fundamental a la salud. ¿El derecho puede obstaculizar la disponibilidad de alimentos? Sí, ¿por qué? Depende de normas de propiedad intelectual, patentes, protección de datos, salvaguardia, todo lo que ustedes conocen, las previstas en las normas internacionales, las licencias, etcétera, y esas normas son interpretadas o bien a favor del comercio
o bien a favor del derecho a la salud, y ahí tenemos el conflicto permanente sobre eso. Barreras de acceso a los medicamentos esenciales, las patentes farmacéuticas y protección exclusiva de datos de pruebas farmacéuticas, sobre todo en países de ingresos medios y bajos. Utilización plena de mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud y replantear los convenios internacionales sobre la investigación y el desarrollo en términos de salud. Barreras de acceso, el enfoque tradicional es, ya termino, problemas de propiedad intelectual, derecho a la competencia. Pues si estamos compitiendo, entonces compitamos. Si las reglas de juego son competir, sí. Pero cuando usted tiene un monopolio, quiere decir usted no puede competir, usted quédese quieto. Y problemas de la economía de los medicamentos. Si se continúa con la estrategia de mercantilización de los medicamentos o bajo el concepto de mercado libre, o se trata del acceso a los medicamentos como parte del derecho humano fundamental con participación activa del Estado. Y los escenarios, bueno, el tipo de enfermedades que se dan, sobre todo en la parte tropical, el dengue, la isemiasis, el mal de Chagas y enfermedades pues mortíferas con el VIH, la tuberculosis y la malaria. Y bueno, todo este conjunto de medicamentos, los precios de los medicamentos son muy elevados, inalcanzables para países de escasos recursos. Y las restricciones que se suceden ahí, y lo último, los Big Pharma, o sea, la capacidad de las multinacionales de accionar sobre los mercados. Es una capacidad muy fuerte, es un poder muy fuerte que está, entre otras cosas, metido en los tratados de libre comercio de nuestros países. Cuando hay tratados de libre comercio, sobre todo con los Estados Unidos, pues viene la restricción. No te van a decir que no importe medicamentos, ni que no deje de hacer que estos medicamentos tienen propiedad intelectual y patentes, suficiente con eso. Y ahí tenemos el caso pues, de los Big Pharma y los gobiernos, y es donde vemos la correlación entre más fuerte sea el gobierno de cara al funcionamiento de los derechos fundamentales, pues va a tener por lo menos mejores niveles de negociación. Y el Estado como actor protector de los derechos fundamentales, o sea, simplemente lo que se dice es el Estado regulador, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que para generar una política de precios y de política de altos precios, tiene que tener en cuenta las normas internacionales, el ADPIC y el DOHA principalmente, los convenios que hay ahí, y de ahí regular, y esos son insumos para el legislador. El legislador debe estar presente ahí, la Constitución es para el Ejecutivo, el legislador y el judicial, y para los ciudadanos. Produce y modifica las normas e insumos científicos del Ejecutivo, sistemas de gestión eficientes, y el judicial interpreta las normas de cara a las restricciones que se tienen. O sea, esa es la regulación en términos de propiedad intelectual y de medicamentos de alto precio. Y obviamente el mercado de medicamentos, productos, procesos, intervenciones y terapéuticas. Es que, pues sí, para decirlo claramente, el capitalismo tiene diferentes caras, diferentes formas. Entonces, lo que queremos es que si hay competencia, pues que esa competencia se dé. Si hay regulación, que esa competencia regulatoria se dé para todos. Pero siempre pensando en que el derecho fundamental no debe ser restringido y que los estados deben buscar los mecanismos a través de negociaciones internacionales o nacionales para hacer efectivo ese derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Hernando Torres por su participación. Ustedes vieron que en la primera mesa básicamente nos centramos en los dramas individuales, sociales y de gestión que plantea el alto precio de los medicamentos en esa carrera sin fin en la que parece que siempre vamos atrás de ese problema por los recursos absolutamente limitados y las demandas ilimitadas. Y luego el profesor Hernando Torres nos plantea ese derecho fundamental a la salud y el sistema de protección constitucional como un derecho que el Estado debe asegurar frente a estas dos situaciones. Primero el tema de los derechos por un lado en su órbita individual y colectiva, y por otro lado el drama de la necesidad de cobertura. Vamos a tratar de trabajar en este panel sobre algunos aspectos que tienen que ver con el análisis desde cada uno de los sectores de la necesidad de construcción de políticas de Estado en salud, que como sabemos son políticas de corto, pero también de mediano y largo plazo fundamentalmente, y por eso tienen que ser transversales a los sistemas y con una necesaria participación de todos los sectores.
En la mesa, integrada básicamente tenemos una mesa donde predominan los jueces y las juezas, pero también tenemos el sector de la academia y el sector médico. Vamos a seguir la metodología de la primera mesa, básicamente hacerles una pregunta a cada uno de los expositores, luego abrir la posibilidad de alguna breve intervención de los demás panelistas y sobre todo que puedan participar ustedes. Por lo tanto, voy a agradecer primero a mi amiga la doctora Nilsa Salvo, que ha decidido sacrificar algunos minutos que le cedimos al profesor para su exposición y por lo tanto vamos de esa manera a poder tener un espacio para intercambios y preguntas. En primer lugar le vamos a preguntar a Nilsa Salvo, que es ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil en Uruguay y representa al Poder Judicial en la Mesa de Diálogo de Derecho a la Salud, una cuestión que a veces desde la perspectiva de los que no son jueces se torna un poco difícil de entender, que es cuál es específicamente el rol que tiene un juez frente a una demanda de amparo de un medicamento de alto precio y por otro lado, cuáles son los dilemas que el juez en ese proceso de decisión se plantea en esa construcción tan compleja que es el análisis de los hechos, el análisis de la prueba y la construcción de la decisión. Muchas gracias, buenos días. Voy a tratar de ser lo más esquemática posible y pido disculpas a mis colegas jueces y abogados y juezas que están acá presentes porque lo que voy a decir les va a resultar archiconocido. El rol del juez en un proceso de amparo que en Uruguay solo se promueven en relación a medicamentos de alto precio y tratamientos también de alto precio, es el mismo que en cualquier otro proceso, sea de amparo o no. Es decir, el juez o jueza es un tercero imparcial que debe decidir la procedencia o no de una petición de una determinada persona o grupo de personas y que lo debe hacer en base a las pruebas que se han aportado al proceso. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuál es el problema que se plantea en el caso de los amparos por medicamentos y o agrego tratamientos de alto precio? En primer lugar, el amparo, como las tutelas, que se llaman en otros países, son procesos sumarísimos, es decir, es muy escaso el tiempo que tiene tanto el juez de primera instancia como el de segunda instancia para resolver. Otro tema que incide, porque los jueces y las juezas, siempre he dicho, somos seres humanos, ¿no? Es, aunque la gente no lo crea, es la situación del paciente que se nos plantea. Nadie puede dudar que ya accedamos o no a la petición del paciente. A los magistrados no nos preocupa y mucho la situación que vemos. Pero el problema que tenemos dentro del proceso sumario es, además de la brevedad del tiempo, la dificultad a veces en tener una prueba fehaciente de, por lo menos, de la temática relativa a la eficacia de ese medicamento o droga para el tratamiento de ese paciente concreto. En general, y debo confesarlo, se ha desvirtuado un poco los límites y los tiempos de la acción de amparo, porque si no sería imposible a veces tener la opinión de expertos. No mucho, pero la verdad es que no se respetan muchas veces estrictamente los tiempos. De cualquier manera, siguen siendo procesos muy breves. Luego, el juez tiene otro dilema, que va más allá. Supongamos que demos por bueno que el juez tiene por probado que el medicamento que se le ha prescripto a ese determinado paciente es el adecuado para el tratamiento de su enfermedad. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos un artículo que ya se ha hablado en la Constitución, que lo que nos dice es que, y como había dicho además a quienes me precedieron, que en realidad frente a los medicamentos de alto precio somos todos indigentes, como ha dicho Lucía, perdón, no sale el nombre. El problema que se le plantea es que existe una legislación que regula un sistema de priorización, tanto de los medicamentos como de los tratamientos de alto precio. Y como yo dije, en nuestro país lo que se nos solicita en la vía judicial son aquellos medicamentos y tratamientos no incluidos en esa lista. Entonces, un segundo dilema que se plantea el juez, y por eso es un tema de cómo es que el juez puede incidir o no en el acceso a los medicamentos, es si en un país donde el control de constitucionalidad está limitado y concentrado en la Suprema Corte de Justicia, va a aplicar directamente la Constitución, y por ende
ordenar que se le proporcione o se le financie el medicamento o tratamiento, o si por el contrario va a entender que debe atenerse a la legislación vigente y que por eso no corresponde que le acceda, al suministro de ese medicamento. Ese es un dilema que está planteado. Hay posiciones diversas dentro de la jurisprudencia. A fuerza de ser sincera, debo reconocer que la mayoritaria es la que aplica directamente la Constitución, pero de cualquier manera el problema y el dilema sigue planteado. Y por último, para no pasarme, creo que estoy bien en el tiempo, los 5 minutos, lo último que quería decir es que en realidad a los jueces no se nos puede decir que por la vía del amparo vamos a dictar políticas públicas, ni ahí, porque nosotros decidimos el caso concreto. El único tema que se puede plantear es que en la reiteración del mismo caso, mismo paciente, distinto paciente, pero mismo medicamento, mismo tratamiento, en definitiva, en esa acumulación de casos individuales, quizás se pueda afectar la sostenibilidad del sistema. Y por último, y para terminar, el famoso tema de considerar el impacto económico. Aparte de que es bastante difícil que además de ver si el medicamento es el adecuado y ver lo que dice el perito y decidir sobre el caso concreto ya es bastante difícil, el tema del impacto económico, el juez solo, en Uruguay, solo lo puede considerar si se lo plantean, ¿no, verdad? Aunque yo lo sepa, haya venido y escuchado, además por las vías más serias acerca de ese problema, si no está, no solo planteado, sino acreditado, es una temática que aunque yo la pueda tener presente para mí como persona, como juez no la puedo considerar. Así que espero haber cumplido con el tiempo y les agradezco la atención que me han prestado. Gracias. Muchas gracias, Nilsa. Cumpliste con el tiempo, pero excesivamente, te diría. Antes de abrir a la conversación de la mesa, y porque de alguna manera va a ser un enfoque complementario al de Nilsa, le vamos a dar la palabra al doctor Edgardo Eltling, que es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil en Uruguay. También, siguiendo un poco con esta conversación sobre el rol del juez, agregar básicamente estos 2 puntos que menciona al final Nilsa. Primero es qué información de calidad debiera tener un juez para tomar decisiones en temas de medicamentos de alto precio. Si la información que reciben los jueces en general es confiable, si ellos pueden medir la fiabilidad de esa información, la calidad, la independencia de esa información de alguna manera, y luego si el impacto social o el impacto económico y colectivo de sus decisiones debe ser un elemento a consideración del juez. A veces a mí me gusta trabajar un poco con casos que pueden resultar un poco absurdos, pero yo siempre hago la pregunta de qué ocurre si en lugar de venir un paciente a reclamar un medicamento, viene una asociación de pacientes con un proceso colectivo a reclamar para todos los pacientes que estén en una situación X, por ejemplo, diabéticos, un determinado tratamiento o una determinada medicación. Porque esto nos va a plantear, y tenemos que empezar a pensar en esto, porque esto está pasando en los países de la región, nos va a empezar a plantear el desafío de cómo hacemos cuando resolvemos el caso individual y después ante situaciones iguales por proceso colectivo, por intereses difusos o individuales homogéneos, vienen a hacer un planteo general y colectivo. En Uruguay esto está muy poco desarrollado, pero en los países de la región esto es una realidad. Y esto también es algo a lo que el juez, me parece a mí, y los abogados nos tenemos que empezar a plantear como un fenómeno que vamos a tener que enfrentar. Entonces, yendo un poco también a ese tema central del proceso de decisión del juez, de los elementos que considera el juez y de la calidad de información, adelante, doctor Eltling. Buenos días. Como ustedes saben, los jueces debemos fundamentar nuestras sentencias, o sea, cuando nosotros dictamos una decisión, tenemos que explicar por qué lo hacemos. Entonces, para nosotros es necesario, aparte de las cuestiones legales, de los criterios de la ciencia jurídica, buscar otros insumos de información que son los relacionados con el caso concreto. En el caso de las solicitudes de acciones, amparo u ordinarias que las hay, para la obtención de prestaciones de salud de calidad o el acceso a medicamentos, básicamente los jueces tienen que considerar qué información, sobre todo desde el punto de vista de la técnica, es la que va a ser necesaria utilizar.
son cuestiones médicas, obviamente nosotros tenemos que buscar la información en el ámbito de la ciencia médica. En las acciones de amparo, la cuestión se hace compleja por varias razones. La urgencia de las acciones, los tiempos que tenemos para decidir, plantean dudas a veces si la información que se posee es realmente buena o de calidad. Las demandas vienen por lo general con un informe del médico tratante, a veces se le acompaña algunos artículos, alguna información de alguna cátedra, y eso constituye el primer insumo. Por lo general, cuando se contestan por las administraciones de salud las demandas, no hay, o por lo menos yo no encuentro realmente una discusión de que la persona precise o no el tratamiento. Por lo general no está discutido que la persona lo precisa. Entonces, esa información del médico tratante es muy importante, sobre todo porque la ley le presta especial consideración a que las recomendaciones del médico deben ser ante todo seguidas. Y el juez eso lo toma también como un elemento muy importante. Pero también se intenta apuntalar el fundamento de la demanda con un dictamen pericial, que se produce en condiciones muy especiales. Urgencia, ¿qué tiempo tiene ese perito, que nosotros confiamos que es una persona que sabe, por su supuesta experiencia? Generalmente es una persona, no es un representante de una institución acreditado académicamente, pero ¿qué tiempo tiene para dictar? ¿Qué tanto conoce del tema? ¿Qué tanto es lo que él ha trabajado, tiene de experiencia en el tema? Bueno, tiene su conocimiento científico. No podemos muchas veces aquilatar la calidad de esa información. Pero bueno, ante todo el juez ve si ese dictamen tiene o no alguna cuestionabilidad. Por lo general, las conclusiones del dictamen pericial en esta clase de acciones no se discuten. Entonces el juez dice, bueno, a falta de otra información, esto es lo que hay. Entonces, bueno, si nadie controvirtió esta información, si no está discutida la necesidad del medicamento, bueno, yo ya con esto tengo una base de información para poder sentenciar. También tenemos que ver que en esta urgencia los peritos dan una opinión, son lo que se llama peritajes de opinión, no son peritajes 100% falibles. Puede haber opiniones disidentes, pero bueno, en la medida que apoyen la pertinencia del tratamiento, bueno, puede ser un material para considerar muy importante para el juez a falta de otro. También puede haber peritajes que digan, bueno, este tratamiento realmente no vale la pena, no amerita, y eso puede llevar a otras conclusiones que pueden obligar sí o no al juez. La segunda pregunta viene con respecto a si nosotros tenemos que hacer algo o podemos preocuparnos de las proyecciones que puede tener el cúmulo de decisiones judiciales que pueden tomarse en esta materia sobre el Sistema Nacional de Salud o el impacto económico. La respuesta, a mi entender, ya la dio la doctora. Yo creo que los jueces solo tenemos un código deshojado, una lapicera barata, una computadora en muchos casos vieja y la creatividad que nosotros podemos tener para ver cómo dentro del derecho podemos garantizar el acceso a las personas a los derechos. Entonces nosotros nos vamos a preocupar de que el derecho o el sistema trate de contemplar a una persona en sus particularidades, en su individual como individuo y un fin en sí mismo, no como parte de un sistema general o como una cosa dentro de las políticas generales, bueno, de que se le dé lo que pueda corresponderle. Y alguien me dirá, bueno, pero ustedes no pueden estar despegados de la realidad, ustedes no se dan cuenta de la proyección o el impacto que esto puede tener. Los jueces en realidad profesionalmente no podemos habilitar políticas. El Plan Estratégico 2015-2024 ha contemplado la gran problemática que está suponiendo para la justicia las nuevas demandas, entre otras los reclamos de acceso a la salud. Y también ha puesto en el Poder Judicial el compromiso de garantizar el acceso a todos los derechos, el de la salud y la calidad de vida y de salud inclusive. Pero no da
un contenido, solo hay un espacio que queda librado al estudio del caso concreto y a la independencia crítica y técnica de cada magistrado. Por eso el Poder Judicial no puede tener una política de decir, bueno, en todos los casos vamos a ir por este camino. No, eso lo ve cada magistrado. Si en la sumatoria se puede ver una cierta tendencia, bueno, eso quizá pueda indicar algún factor que debería preocupar a los administradores, porque que todo el mundo pueda acceder a prestaciones de calidad de salud no es cuestión de los jueces. Nosotros somos el último bastión en cuanto a la defensa de los derechos, pero arbitrar una política, implementar políticas, señalar por dónde debe pasar por ese camino, no lo tenemos por qué decir nosotros. Se los pide la Constitución a los administradores, se lo reclama la población a los administradores. Está en la ley que los administradores deben ocuparse de esa tarea. Entonces, el único mensaje que yo como integrante del Poder Judicial podría dar es que cada uno dentro de lo suyo, todos dentro de lo nuestro, tendríamos que asumir un compromiso de buscar soluciones y no problemas para ver cómo la mayor cantidad de gente posible, o todos, pudiéramos acceder a políticas de calidad en materia de salud. ¿Quién sería el operador? ¿Quién de nosotros se rehusaría a incumplir con esta labor? Muchas gracias, doctor Edlin. Vamos ahora a abrir a la mesa si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario antes de seguir con las demás exposiciones. Aprovechando que regalé tiempo, ahora bueno. No, digo, a raíz de lo que decía Edgardo y un poco para terminar de complementar toda la problemática que enfrentamos cada uno de nosotros frente a una acción de amparo en esta temática concreta, es decir, que no es solo el tema de dilucidar si es el medicamento adecuado, porque ese es el paso posterior a que yo decida si realmente entiendo que le corresponde suministrar el medicamento, ¿no es verdad? Pero sin perjuicio de eso, aún para quienes están de acuerdo en dar siempre el medicamento y quienes están de acuerdo en no darlo si no está dentro del listado priorizado, quería hacer una reflexión sobre que en términos generales creo yo que con la sola prescripción médica, por lo menos la mayoría de los jueces del Uruguay no hacen lugar a la solicitud del paciente. Requieren algo más, ¿no es verdad? O la opinión de una sociedad científica o esa suerte de pericia no presencial como hablaba Edgardo. Y otra cosa que quería aprovechar a acotar, que dentro del problema que se nos plantea previo a considerar si el medicamento o el tratamiento es o no el adecuado, es también una distinción en si realmente existe un derecho a la salud o lo que tenemos es un derecho a prestaciones de salud. Y luego, dentro de ese ámbito, quería un poco aclarar por lo que se dijo en la mesa redonda anterior, que los jueces uruguayos no estamos obligados por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, yo puedo decir una cosa, la Suprema Corte de Justicia casa mi sentencia y yo puedo seguir diciendo lo mismo que antes. Y en el caso, pero sí es interesante que en la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que es la de diciembre, a la que se refirió el doctor Kian, la Suprema Corte de Justicia no dijo, obviamente, como lo aclaró el doctor Cereta, si había que dar o no un medicamento, pero sí dijo, en una opinión que se puede compartir o no, que la normativa que regula la limitación al acceso a todas las prestaciones y que establece un sistema de priorización no es contrario a la Constitución. ¿Tá? Con lo cual, los jueces que aplican directamente el artículo 44 de la Constitución han vuelto a repensar o deberían volver a repensar la argumentación, ¿no es verdad? Porque, se comparta o no la posición que es de la mayoría de la Suprema Corte, es otro problema más que se nos agrega a nuestro rol de jueces al momento de decidir en esta especie de procesos. Gracias. Gracias, Nilsa. Yo le quería hacer una pregunta a los jueces, que viene por lo siguiente.
En la medicina es muy conocido el fenómeno de la medicina defensiva, una categoría que fue establecida en Estados Unidos en el año 1994 a propósito de un informe del Congreso, porque llegaron a la conclusión que esa manera de ejercer estaba colapsando el sistema y de hecho era más costosa que la suma de las liquidaciones de las sentencias más los seguros. Es decir, actos médicos no indicados que se hacían por una actitud defensiva frente a la litigiosidad. Yo quiero preguntar si, no exactamente, pero si no, en algún caso no puede haber algo similar dentro de la subjetividad de los jueces de hacer una jurisprudencia defensiva. Y esto me vino hasta la cabeza por un caso concreto que lo viví yo. En un amparo, que hasta yo que soy médico me daba cuenta que no calificaba con los requisitos que la ley impone para hacer ese recurso, consulté con el juez y le dije, pero ¿y admitieron este recurso tan raro? Dijeron, sí, son temas tan sensibles que preferimos admitirlo y rechazarlo luego cuando se analiza hasta el fondo, ¿no? Y pienso yo, y me vino a la cabeza a mí, si esa manera de decidir frente a una cuestión que, claro, una decisión que genera antipatía, que es antipopular, que no muestra esta empatía con un enfermo, etcétera, etcétera, que si no hay también estos aspectos subjetivos que pueden incidir en la manera en la jurisprudencia y en las decisiones judiciales. La pregunta hecha por el doctor Rodríguez es realmente uno de los cuestionamientos de conciencia que cada juez debería hacerse al momento de dictar una sentencia de amparo de esta clase. El techo o el horizonte que nosotros tratamos de ver en estas acciones son los derechos a la vida, a la salud, a la calidad de vida y a la salud. Y usted me dice, bueno, hay casos que aparentemente la prueba es clara. Decimos aparentemente porque siempre depende de cómo la prueba convence al juez. Y juzgar, valorar la prueba es, como decía Helvesio, sentir, ¿no? O sea, cómo siente uno que esa prueba le impacta. Generalmente no se plantean dudas al respecto probatorio, pero al momento de otorgar el derecho, uno a veces dice, bueno, a veces el caso parece claro, a veces el caso parece no tan claro. Entonces, ante la duda, ¿yo qué hago? Bueno, a veces se ha dicho que ante la duda uno opta por la solución que propicia la tutela integral o la posición más pro homine, que esa es una palabra que muchos médicos ya la empezaron a escuchar, pro homine, el principio pro homine, ¿no? O sea, buscar la solución que propenda mejor al bien de la persona. Y es defensiva, yo no lo calificaría como defensiva, si bien en algunas decisiones donde ante la duda se opta, hay una apuesta. Sí, perdón, rapidito, yo discrepo. Para que vean cómo somos los jueces. Yo creo que sí, que se hace una justicia preventiva, porque es más fácil decir que sí que no. Porque realmente el que dice que no se siente muy mal, porque le da pena a la otra persona. Pero los jueces, y con esto termino, no podemos fallar por pena. Bien, bueno, la pregunta de Hugo creo que fue muy así revulsiva para podernos plantear estas cuestiones. Y ahora vamos a pasar a un camino de solución desde la perspectiva de otra realidad. En Brasil, muchos de ustedes saben, el número de tutelas de medicamentos es de una magnitud gigantesca, no solo porque es un país gigantesco, sino incluso en la relación poblacional. Y Brasil está trabajando en buscar soluciones que permiten compatibilizar el derecho a la salud con, por otro lado, la sustentabilidad de los sistemas. Y lo está haciendo desde una perspectiva transversal, trabajando con los distintos actores. Entonces tenemos a Arnaldo Josepian, que es consejero del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, además de ser profesor de Derecho Penal y de Proceso Penal, que nos va a contar sobre esta experiencia que está trabajando y creo que podría ser un ejemplo para que los demás países podamos empezar a pensar caminos similares, por supuesto que adaptados a nuestras realidades. Y la pregunta para Arnaldo es si es posible diseñar políticas de Estado en la materia que sean más que políticas de gobierno
y que además reciban legitimación social, que suele ser lo más difícil. Profesor. Bom dia a todos. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Roberto Yunes, economista do Banco Mundial, cumprimento a todos os senhores em poder estar aqui nesta manhã, ouvindo os ensinamentos do nosso professor, os magistrados que já me antecederam, e cumprimento os meus companheiros de Brasil, os magistrados Dresch, Martin Schutz e a professora Inês Gadelha, médica sanitarista do Ministério da Saúde. E começar rapidamente para observar o tempo que o relógio aqui está correndo. Eu, a rigor, integro o Conselho Nacional de Justiça já há 3 anos e tenho mais um ano. Por quê? Porque trata-se de um cargo de investidura temporária. O Conselho Nacional de Justiça é criado por uma emenda constitucional em 2005 e tem entre suas atribuições, e nenhuma delas é o exercício da jurisdição, é pensar o poder judiciário e desenvolver políticas públicas que possibilitem a prestação jurisdicional cada vez mais de qualidade e cada vez mais célere, uma vez que temos a absoluta convicção que o poder judiciário é o último refúgio de esperança da população brasileira em ver o seu direito conferido. Gama de direitos gigantesca por conta da Constituição de 1988. O professor que antecedeu na fala trazia aqui considerações sobre direitos fundamentais, direitos sociais, e é algo no Brasil, com pouquíssimas vozes dissonantes, que a saúde é, sem dúvida nenhuma, o direito fundamental. Por conta disso, à luz da nossa Constituição Federal, que consagra 2 princípios lá nos artigos 196 e 198, o da universalidade e, em especial, da integralidade, é que nós vivemos essa situação bastante conflituosa no que diz respeito ao acesso à justiça, sobretudo na busca de tecnologias aí de última geração, que não estão suportadas pelo Sistema Único de Saúde, em especial a questão dos medicamentos. Para falar rapidamente em números, numa fotografia em setembro de 2017, o Poder Judiciário brasileiro tinha 1.370.000 processos que cuidavam de questões afetas à saúde, 340.000 que cuidavam de medicamentos. Hoje, este número, em números de julho atualizado, nós estamos em 1.700.000 processos, e nessa mesma proporção subiu a quantidade de processos que buscam a questão de medicamento. No exercício do cargo de conselheiro, e eu venho do Ministério Público de São Paulo, porque o Conselho Nacional de Justiça tem uma composição multifacetada, eu deixo a atividade de membro do Ministério Público e integro o Judiciário por esse período. Eu supervisiono o Fórum da Saúde, e supervisiono desde fevereiro de 2016. E a nossa preocupação, eu e os meus companheiros de comitê, e trabalhamos lá de forma absolutamente horizontal, aqui tenho 2 deles, o desembargador Dresch e a professora Marinês Gadelha, trabalhamos de forma horizontal com os comitês estaduais, e aqui temos o Martin Schutz, que comanda um dos comitês estaduais mais atuantes lá no meu país, que é o do Rio Grande do Sul, nosso estado aqui vizinho do Uruguai. O que nós conseguimos apurar? Que o magistrado precisava daquilo que foi dito nesta mesa, de conhecimento técnico. Por quê? Porque direito ele sabe, medicina ele não sabe. E a medicina se desenvolve em velocidade intergaláctica. Então, é necessário que ele tenha alguma ferramenta que possibilite a ele, em tempo breve, até porque nas questões da saúde, dizia aqui a professora, a magistrada, o magistrado, as soluções que se buscam são sempre soluções céleres, em sede de cognição sumária. Então, ele precisa ter à sua disposição rapidamente um corpo médico que possibilite a ele produzir algo para que ele possa fazer um contraponto com a inicial. Claro, o magistrado, e é assim no meu país, é aqui também, e é assim nos países democráticos, e nós queremos que os nossos países continuem caminhando nesta senda, a decisão judicial ela se inspira no ordenamento jurídico e no seu convencimento, né, ideológico, político, enfim, mas
a decisão do magistrado, ela é atacada pela via do recurso. Quem não gostar, vá para um outro tipo de regime. Lá, um magistrado da Corte Suprema de meu país, colega da presidente que aqui está presente, costuma dizer: à Suprema Corte cabe errar por último. Se ela errar, infelizmente, só se ela fizer a revisão. É assim no Estado democrático de direito. Goste o médico, goste o magistrado de primeiro grau, goste o membro do Ministério Público, goste a população. Felizmente é assim. Então, o que nós conseguimos construir, e é um trabalho árduo, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, nós tratamos com 27 tribunais, 26 dos estados, 1 do Distrito Federal, 5 tribunais regionais federais e mais 24 tribunais da Justiça Especial da Justiça do Trabalho. Todos esses tribunais estão submetidos ao Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito ao aspecto administrativo. Lembrando que o Brasil hoje conta com aproximadamente 19 mil magistrados. Vejam os senhores que uma grande parcela desses magistrados podem cuidar de questões de saúde. Então, é necessário que ele tenha alguma ferramenta que possibilite a ele ter informação. Então, o que construímos? Construímos uma parceria. Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Saúde, e lá buscamos, como sendo o grande articulador, um hospital de excelência, por meio de um mecanismo de renúncia fiscal que o Brasil oferece, a possibilidade de criarmos núcleos em cada um dos 27 unidades da federação que prestam serviço de assessoria técnica, né, que são os núcleos de apoio técnico ao magistrado naquela demanda, naquele caso concreto em que ele se defronta. Para que ele tenha lá, diante do que está sendo pedido na inicial, uma opinião técnica, científica, do que, de fato, aquilo que está sendo pedido traz de verdadeiro. Até porque o Poder Judiciário no Brasil tem sido utilizado na questão da saúde de forma marginal, muitas das vezes, não é? Utilizam-se do judiciário para se buscar aí o desenvolvimento de medicamento, a compra de medicamento absolutamente inócuo e, obviamente, qual é a consequência disso? É o orçamento sangrar e sangrar bastante. Então, criamos este mecanismo, é um mecanismo que foi inaugurado em 21 de novembro, é um mecanismo que pede uma plataforma virtual muito complexa, então estamos caminhando, estamos iniciando a produção. Em paralelo, quando o magistrado que coordena aquele comitê técnico de uma determinada, aquele comitê do Judiciário da Saúde de uma determinada unidade da federação, detecta que há um determinado medicamento, onde se demanda muito, pedindo esse medicamento que já foi rechaçado ou ainda não foi verdadeiramente avaliado pelos mecanismos governamentais, pede-se um parecer técnico-científico, o projeto paga, e esse parecer técnico vai para uma plataforma virtual que liga o Poder Judiciário brasileiro na sua integralidade, e o magistrado, enquanto julgando, ele pode acessar aquele banco de dados e verificar, se essa nota técnica foi elaborada, 2, se a questão era, de fato, tão complexa que, em alguma unidade da federação, já foi pedido um parecer técnico-científico, que aí sim, algo muito mais robusto, algo com muito mais musculatura, para que ele possa enfrentar, e me falta aqui 1 minuto e meio, as demandas que muitas vezes são muito bem elaboradas. Por quê? Porque os laboratórios médicos, os laboratórios de medicamentos, estão nos seus respectivos papéis. Eles querem ganhar dinheiro. Cabe a nós, poder público, estabelecermos mecanismos que façam com que eles efetivamente lucrem, mas lucrem dentro daquilo que se inspira na razoabilidade, né? Claro que teríamos aí mais coisas para tratar sobre o tema e expor das experiências que estamos vivenciando, mas, encerrando aqui esta primeira participação, sem dúvida nenhuma, o magistrado que está ali no exercício da jurisdição, ele tem muitas das vezes, sim, que fazer a escolha de Sofia, né? Ele tem ali, diante de uma demanda que visa uma única pessoa, e, de outro lado, ele sabe, se ele tiver a mínima conexão com o momento vivido, em especial pelo nosso país, que, eventualmente, ele estará fazendo que centenas e talvez milhares fiquem sem o básico, porque, infelizmente, o recurso é finito. Porém, esse argumento
do orçamento. Eu posso dizer aos senhores, tenho aqui Inês Gadelha, Dresch, que já esteve comigo visitando outras unidades do Poder Judiciário, é um argumento que não permeia o magistrado em meu país. Permeia uma minoria. Ele não aceita o argumento que aquele produto não deve ser dado porque custa muito caro e vai quebrar o orçamento. O meu país vive um momento de crise de valores muito profunda, o que faz com que o magistrado, subjetivamente, ele já estabeleça aí uma prevenção quando vem o poder público e diz que não vai oferecer aquilo por alguma questão, muitas vezes por a questão relacionada com o custo-benefício. Por enquanto é isso, muito obrigado. Muito obrigado, profesor Arnaldo. Y antes de abrir el espacio de las preguntas, que seguramente tendrán ustedes también muchas sobre cómo se implementó este sistema, vamos a ahora dar intervención al doctor Hugo Rodríguez Almada, que es director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y además representante de la Facultad de Medicina en la Mesa de Diálogo de Derecho a la Salud. Y como muchos de los compañeros ya están pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer después con esto? Vamos a hacerle una pregunta un poco quizás con un espíritu que puede tener algo de pesimista, pero es que si estos largos años de debate, de análisis, de intercambio de ideas, han permitido de algún modo para avanzar en este dilema de la efectivización del derecho a la salud y el acceso concomitante a las prestaciones, pero con sustentabilidad de los sistemas. O básicamente, de otra manera, si quieren mucho más directa, si esta es una lucha perdida o si esta es una lucha en la cual al fin tenemos un poco de esperanza. Así que esa es la pregunta más difícil, le tocó a Hugo. Bueno, muchas gracias. Yo intuía que me ibas a hacer esa pregunta, pero yo quiero agradecer no solo en nombre personal, sino en nombre del equipo del Departamento de Medicina Legal el privilegio de la invitación esta. Como tenemos tan poco tiempo, es una invitación a cortar grueso y yo voy a señalar algunos títulos que me parece que vale la pena exponer aquí. La pregunta de si tiene solución, yo creo que no tiene solución. Lo que no quiere decir que no se pueda avanzar. Creo que se puede superar etapas, resolver problemas y van a surgir nuevos problemas. Y el conflicto está planteado, en el derecho siempre se habla de las dos bibliotecas, en la bioética de que su razón de ser es que haya problemas. Si no hay problemas o si los problemas fueran fáciles, no hay nada que discutir, entonces habría simplemente que resolverlo. De manera que es previsible que se presenten nuevos dilemas, nuevos desafíos y que también lleguen a la justicia. Me parece sí que la obligación es achicar el área del lío, el área de la disputa. Hay que acordar que hay cosas que no se pueden pedir y hay cosas que no se pueden negar. Y discutamos luego la zona gris a la que se refería hoy la doctora Elena Martínez. A mí me parece, y créanme, que más allá del chiste de la pregunta, que son cosas que yo tomé nota en estos 3 días, que hay algunos 5 principios que tendrían que estar en un marco general para pensar este tema del acceso a los medicamentos de alto precio. Uno, y que capaz que los gestores tienen que entenderlo, que los derechos humanos individuales que no se licúan en un interés abstracto, social, sino que cada persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho a un conjunto a los derechos fundamentales inherentes a su calidad. Y el segundo término, que los derechos humanos también aceptan limitaciones. Y que eso está, en nuestra Constitución. Yo pido que si le erro mucho me paren. Está previsto incluso cómo se limitan esos derechos, que por la vía de la ley y por razones de interés general. Y el tercero, entonces, es que la economía es una razón de interés general. De hecho, que no se me ocurre ninguna causa de mayor interés general que la economía, porque en definitiva está determinando el conjunto del funcionamiento de la sociedad.
Otro punto que yo vi, que por supuesto que lo conocía, pero que en este evento quedó especialmente señalado y documentado, es que mientras nosotros discutimos el conflicto entre el derecho al acceso de la salud y los límites que impone la economía de la salud, hay un interés sacrosanto que no se discute, que es el derecho a la propiedad y el interés de lucro desmedido. Eso se toma como un dato de la realidad. Eso no está cuestionado. Se asume, bueno, el mundo es así. Y, bueno, las pautas de la OMS son consejos. Las decisiones de la Organización Mundial de Comercio es la ley sobre la cual que no se puede, que marca y limita estrictamente el campo de nuestras acciones. El cuarto punto, que esto es más de mi experiencia pericial que de esta jornada, es que tenemos que entender que la muerte no es la pérdida de un derecho, es la historia natural de todos los seres vivos. De hecho, es lo que define a los seres vivos, es morirse. O sea que no se debería ver como una claudicación de un derecho que un proceso patológico ponga fin a la vida de un ser vivo. Y además de eso, también tener claro que los medicamentos de alto precio no garantizan la vida, particularmente los oncológicos, y tampoco garantizan la calidad de vida. Estamos hablando de otra categoría, y esto yo lo señalo porque lo he conversado con jueces en casos que me designaron perito y me decían, yo no puedo negar el derecho hasta la vida. Digo, bueno, pero el derecho igual se va a morir. Lo que estamos discutiendo es otra cosa, porque ni los fabricantes dicen que no se va a morir. Dicen que estadísticamente capaz que vive tantas semanas más, pero no es exactamente la inmortalidad. Y el quinto punto es que yo realmente creo que los jueces no deben formarse en economía desde la salud o en metodología. O sea, claro, acá estamos discutiendo los medicamentos de alto precio y decimos, bueno, qué importante sería que los jueces supieran todo lo que hay que... Sí, perfecto, pero lo que pasa es que después de ese juicio tienen uno sobre un edificio que se cayó, luego tienen uno sobre un cheque sin fondo, sobre una empresa fundida, entonces tendría que ser una enciclopedia viviente. El sistema que no funciona, así funciona en que cuando la decisión del juez requiere un conocimiento de una disciplina que no maneja, está previsto que designe quien lo pueda asesorar en ese sentido. Y realmente, desde el punto de vista pericial, no sería con opiniones, sería con una prueba científica o casi científica, que de tal forma que la pericia puede llamarse tal si otro perito con los mismos datos y la misma formación llegaría a una conclusión parecida y fundada, documentada. En base a estos 5 principios que yo inventé en esta reunión, creo que en los criterios concretos de la financiación también anoté 5 principios también de brocha gorda, también obvios en el discurso, pero capaz que no en la realidad. El primero, la política de accesibilidad a la financiación tiene que ser transparente en sus criterios técnicos y en sus procesos administrativos. Cualquier cosa que nuble esto genera una justificada sospecha sobre la manera en que se llevan a cabo los procedimientos. Esto tiene que ser absolutamente cristalino, tiene que conocerse cuáles son los indicadores, los criterios que se utilizan y cuáles son los pasos y las demoras para cada modificación en las listas. Segundo, los indicadores de costo-efectividad son un criterio ineludible, sobre todo en un contexto de secretismo en el que la industria no nos cuenta cuánto vale de verdad el medicamento
y cuando el precio que depende de la forma en la que le negocia con los distintos países del mundo. Entonces, en esa libertad absoluta del mercado de fijar el precio que se le antoja, que ha convertido, como se señaló bien por Lucía Delgado, en que todos somos indigentes, o por lo menos todos somos carentes de los recursos suficientes, porque eso no lo determinan los jueces. Eso lo determina el que pone el precio del medicamento. ¿Cuántos hay acá que carecemos de los recursos suficientes? Tantos, bueno, pero pongan que levanten 3 la mano, yo le agrego un 0 más y van a ver que son todos. Y acá se ha visto cuando se nos exhibía los precios de los medicamentos que es absolutamente un tema de mercado y además secreto. Entonces, en ese contexto, lo menos que se puede hacer responsablemente es aplicar criterios de costo-efectividad para permitir o no que que el dinero público financie un medicamento. El dinero público es una abstracción, el dinero nuestro, ¿no? Porque el Estado no tiene una generación propia, son los impuestos que todos pagamos. Tercer punto, definitivamente a mí me parece no es ético financiación medicamentos de alto precio en etapas de investigación. Y a mí me ha tocado ser perito con fármacos en fase 2, y bueno, como es lo único que hay, hay que darlo. La investigación la tienen que pagar los que desarrollan esas moléculas, la venden y después ganan plata con eso. No las tienen que pagar los estados. Mientras no esté finalizadas las etapas de investigación, es absolutamente, para mí, imposible que se pretenda que el Estado financie. En los 2 minutos que queda, voy a decir los 2 últimos criterios que me parece. Uno, por una parte la financiación debe ser ad hoc, o sea, un medicamento para una indicación. ¿No? Un medicamento para cualquier cosa. Un medicamento para una indicación en la que esté probado. Y lo segundo, que no debe ser ad hoc, es que quien cumpla con los criterios debe recibir el medicamento sí o sí. Pero tan importante como eso, que es que quien no los cumpla no debe recibir el medicamento bajo ningún concepto. Y muchas veces se ha señalado que medicamentos que se han negado han existido excepciones en los que se dio. Y eso genera una cuestión que deslegitima absolutamente toda política responsable de manejo de este tema por parte del Estado. He dicho. Muchas gracias, Hugo. Vamos a abrir ahora unos minutos a la participación del público, si quieren formular alguna pregunta, que sean preguntas en la medida de lo posible, más que comentarios, para aprovechar al panel. No sé si hay alguno que quiera hacer alguna. Sí. ¿Le pueden hacer llegar el micrófono allá? Es por la transmisión en streaming. Que aprovechamos a saludar a los que quedan en la transmisión de streaming que está haciendo Salud Derecho en su página web. Bueno, yo quedé con dos dudas en realidad con las exposiciones. Una, respecto a si la Corte o los tribunales determinan el acceso de acuerdo al nivel de ingresos del que solicita el acceso en justicia. Es decir, si alguien tiene ingresos suficientes como para pagar su tratamiento, entonces la acción de tutela se rechaza. Eso entendí. Entonces, ¿cuál es el fundamento de eso? Porque si entendemos que la salud es un derecho fundamental, ese derecho debiera ser concedido independientemente del nivel de ingresos de las personas, porque no tiene relación con eso. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de los tribunales para hacer ese fundamento de rechazo de tutelas por temas de ingresos? Esa es una consulta. Y la segunda que me llamó la atención también del magistrado tiene que ver con que dice que los tribunales de justicia son garantes del acceso a la salud, finalmente. Si eso es así, uno podría suponer que podrían entregar acceso a todos los medicamentos a toda la población, porque finalmente son garantes y tendrán que
entregar ese acceso, ¿sí? Suponiendo con todas las exigencias de oportunidad, de seguridad, de eficacia de los medicamentos, cosa que ningún país en el mundo ha podido hacer. Si eso es así, nos podríamos enfrentar a la paradoja de, por ejemplo, tener un medicamento para después de un trasplante, tener financiamiento para hacer un trasplante, pero no podemos hacer el trasplante porque la situación de vivienda del trasplantado no da para poder hacer el trasplante. Lo que quiero decir es que las determinantes sociales en salud son importantes. No podríamos hacer entonces, porque sería muy fácil para el mundo de la salud, el Ministerio de Salud, el FNR, entregar todos los recursos para acceso a medicamentos y nos dejamos sin ningún financiamiento para aquellas cosas que previenen. Entonces, en esa lógica que plantea, ¿cuál es el límite entonces? ¿O ve que no hay ningún límite para ese rol del Poder Judicial de garantizar finalmente el acceso a la salud? ¿Lo ve, no lo ve? ¿Cómo lo plantean? Muchas gracias. Simplemente para nuestros invitados extranjeros hacer una pequeña aclaración que el texto constitucional uruguayo creo yo que es único en el mundo porque tiene una referencia bastante particular en el sentido que habla de indigentes o carentes de recursos suficientes. La jurisprudencia de los últimos años, básicamente de los últimos, diría yo, 20 años, ha prestado foco a esa expresión carentes de recursos suficientes que, claro, fue ampliándose ese grupo de una manera abismal en virtud del incremento de los costos. Entonces, ese texto constitucional es bastante distinto a otros que en general hablan de la protección al derecho a la salud o el acceso al derecho a la salud. Tenemos una peculiaridad ahí que viene de un resabio bastante particular. Tenemos al doctor Edlin, después... Sí, como decía el doctor, nosotros tenemos una norma especial en cuanto a que el Estado debe proveer, no es ya programática, digamos, sino que es autoejecutable, recursos a las personas carentes de recursos suficientes. Pero no hay un concepto o un significado definido de esa expresión. De hecho, en este tipo de acciones de amparo, yo por lo general nunca vi cuestionado, en las que me tocaron a nosotros, nunca vi cuestionado, no, mire, esta persona sí tiene recursos. A veces la persona misma se encarga de dar la información de que no tiene recursos, pero por lo general no se discute. Yo solo vi un caso donde realmente se discutió, no me tocó en mi tribunal y se le denegó. Pero el tema del balance es un tema muy personal de cada juez, porque esa frase que se dijo de que, bueno, todos de alguna forma somos carentes de recursos suficientes con estos altos costos, bueno, uno tiene que pensar, cuando yo balanceo si tiene o no recursos suficientes, yo tampoco digo, bueno, que venda la casa o que se quede sin nada para bancarse el tratamiento. ¿Puede vender la casa? Si tiene un auto, sí, véndalo. Bueno, bánquese el tratamiento con eso. Yo no puedo pedir, digamos, juez, yo, a título personal, mi opinión me vincula solo a mí, que esa persona pierda bienes también muy preciados de su vida por bienes que de alguna u otra forma podrían costearse. Dentro de lo que también es los impuestos que todos pagamos, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a ver nuestros impuestos que nos sacan, y nos sacan bastante, perdónenme, en verlos traducidos en servicios. Esto es también calidad de vida. Con respecto al otro tema, creo que ninguno de nosotros dijo que el Poder Judicial se constituye como el garante del acceso a los derechos de salud. Ya dijimos que no puede el Poder Judicial, no podría la Suprema Corte de Justicia instrumentar una política en ese sentido. Nos quedaría bárbaro, nos legitimaría bárbaro decir, bueno, vamos a instrumentar una política de que vamos a propender a dar acceso a todo el mundo sin ningún problema. Pero no, eso es imposible en un contexto donde cada juez es independiente. Miren que no todos estamos de acuerdo con el tema de facilitar el acceso. A veces en determinados casos nosotros nos hemos negado. Entonces,
tampoco porque haya muchos fallos proclives puede decirse que hay detrás de eso una política de que vamos a ser los garantes del acceso a las prestaciones de salud de alto costo. No, eso es un problema de cada juez, y tampoco puede hacerse con estas cuestiones un tema de militancia o un tema de activismo de derechos, porque el día que nosotros nos embanderemos con ese tipo de cosas, el día que nos pongamos camisetas partidarias o de tal ideología como para decir, bueno, vamos a tratar o de favorecer al Estado o favorecer a los individuos, bueno, ahí ya creo que nosotros tendríamos que empezarnos a dedicarnos a otra cosa. Sí tenemos que tener la mira de los derechos, pero cómo se calibran en cada caso concreto es una decisión de cada uno. No hay una política general en esta materia. Muchas gracias. Eu queria só trazer a experiência do Brasil no aspecto que a doutora destacou, sobre a questão da hipossuficiência, para poder se socorrer do serviço público de saúde pedindo medicamento. Não há, na legislação brasileira, uma exigência de que ele tem que fazer prova que ele é hipossuficiente. A jurisprudência começa a cuidar disso. Então, tenho aqui 2 magistrados que estão na lida cuidando disso. Veja que o Supremo Tribunal Federal julga os medicamentos de alto custo, e o julgamento está em andamento. Alguns votos já foram proferidos e alguns deles falam sobre a necessidade de fazer prova da hipossuficiência. E mais, e aí acho que é uma preocupação, a hipossuficiência do demandante e dos seus familiares. Vejam os senhores que até que limite a esses familiares. É aquele seu sobrinho que mora na Guiana, que a senhora nunca viu, e que vai demandar no Brasil e vai pedir para que a senhora pague. Eu não vou entrar nem no aspecto ético e sentimental, porque não me diz respeito. Eu só estou circunstanciando uma hipótese, né? E que, naturalmente, o judiciário vai ter que resolver no caso concreto. Porque, enquanto a discussão é conceitual, é mais fácil. Quando a situação é no caso concreto, os problemas começam a brotar e aí vão ter que ser socorridos. O Superior Tribunal de Justiça, que é uma instância abaixo do Supremo Tribunal Federal, julgou em sede de recurso repetitivo uma demanda que na área de saúde eu tenho que fazer prova da hipossuficiência, entre alguns requisitos, ou a família não tem condições. É verdade que, no que diz respeito a medicamento de alto custo, como já se disse aqui nessa mesa e na mesa anterior, todos nós, ou grande maioria, são hipossuficientes, não é? Então, porque diante do valor que isso representa, inviabiliza a vida. Agora, qual é o critério que o magistrado vai usar? Vai pedir a declaração de rendimentos? Vai arbitrar qual o valor razoável, mais ou menos, excepcional, para que ele arque com o custo? Veja que é um terreno pantanoso e que vai dar problema. Mas que não há, na nossa legislação, e salvo os magistrados que estão aqui, algo expresso que diga. E não há, porque a integralidade está no artigo 198, inciso da Constituição. E a interpretação do conceito de integralidade, e eu vou mais além, o nosso magistrado dizia, na realidade, acho que o nosso professor que dizia, pagamos os impostos. No Brasil, a universalidade permite, inclusive, que o imigrante recém-ingresso se utilize do Sistema Único de Saúde. Ele não recolhe nem tributo. Veja, não estou proclamando que é bom ou ruim. Eu estou só fazendo uma constatação, que a mim não cabe lançar juízo de valor, porque não estou aqui num plenário para fazer proselitismo político, mas apenas para destacar qual é a realidade em que nós estamos inseridos no nosso país, com 207 milhões de habitantes. Obrigado. Bien, pasamos, había dos preguntas más. Sí, allá, adelante. Ok.
Buenas tardes, mi nombre es Karen Vargas, yo vengo en representación de la Universidad de Costa Rica participando en este encuentro y me llama la atención un asunto que quiero consultarle al profesor Torres, y es lo siguiente: en la mesa se expuso que este es un fenómeno cada vez más creciente. Los números que presentó el doctor Sereta en su presentación anterior del incremento de las demandas en materia de derecho a la salud y cómo desde el consultorio jurídico se está incrementando y vimos la curva totalmente exponencial. En la mayoría de países eso está sucediendo, en Costa Rica y Colombia es cada vez mayor. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la academia, específicamente de las facultades de Derecho, de pensar y repensar en sus programas de estudio, incluir las materias más allá de la prestación social, más allá del tema de derechos humanos, el tema de derecho a la salud, comenzar a reflexionar y a pensar, porque es una rama del derecho que cada vez más exige autonomía, que pueda tener sus propias fuentes y su propio estudio y su análisis para casos. Entonces, profesor, aprovechando que usted viene también de una facultad de Derecho y aprovechando la experiencia que tiene en el Centro de Estudios de Pensamiento de Derecho a la Salud en la Universidad Nacional de Colombia, ¿cuál debiera ser la responsabilidad? Ahora, sabemos que no se hace de la noche a la mañana una reforma curricular, y recuerdo en Costa Rica hace muchos años cuando se hablaba de derecho agrario, eso era un mito urbano. Los profesores se reían de tener y pensar en jurisdicciones especializadas en derecho agrario. Hoy, dentro de la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica, tenemos cursos de derecho agrario, tenemos especializaciones y hay juzgados especializados en derecho agrario. O sea, el derecho tiene que ir evolucionando según las demandas de la sociedad y definitivamente el derecho a la salud nos enfrenta a esta realidad. Gracias. Gracias. Antes de responder, vamos a la otra pregunta, así después la mesa responde. Sí, adelante. ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta en el auditorio? Es una pregunta sobre todo para Arnaldo. Me pareció extremadamente interesante ese mecanismo por el cual el juez tiene ya acordado con un núcleo científico en un hospital o en una determinada institución que le suministre esa evidencia que necesita para la toma de decisiones. A raíz de algunos intercambios que tuvimos en los grupos, mi pregunta quizás sea pueril o producto del desconocimiento del proceso judicial. ¿Cómo entra esa información en el proceso de decisión? Porque una de las cosas que discutíamos es que tenía que entrar como por la vía de el abogado de la defensa o del abogado litigante y tenía que formar parte de un mecanismo de prueba. ¿Ustedes lo hacen entrar como una cuestión de oficio que solicita el propio juez ante la situación o eso tiene que entrar por alguna de las vías de los...? Digo, para recoger buenas prácticas, seguramente esto está marcado por la jurisprudencia de cada país, pero ¿cómo entra esa información? ¿Qué los habilita a solicitarla, incluirla en el expediente por el cual toman la decisión? Me parece una cosa interesante aclarar. Bien, entonces brevemente, porque estamos ya muy justo de tiempo, primero al profesor Hernando Torres sobre el rol de la academia y luego vamos a este aspecto puntual de Brasil. Ya, muy amable. Creo que aquí hay un punto central y es que la justicia ha cambiado y la justicia ha cambiado también en nuestros países. Incluso en el caso de la Corte Constitucional sobre sentencias de fondo sobre la salud ha creado mecanismos de seguimiento de la ejecución de la sentencia. Creo que eso es importante también para muchos de nuestros países. Segundo, desde la academia obviamente ha tenido que ir cambiando sí o sí y nos toca cambiar mucho más fuerte ahora. Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en la digitalización, estamos en una revolución genética, estamos frente a unos pasos muy grandes de la ciencia. El derecho siempre ha estado detrás de la ciencia, desde los griegos. Las matemáticas y la lógica y lo que tiene que ver con la escritura, eso era el derecho detrás de ellos y después las ciencias naturales. Ahora creemos que desde la academia debe propiciarse primero un cambio de paradigmas que se están dando. Es decir, no es lo mismo hablar en términos de el advenimiento del constitucionalismo moderno que en términos de las escuelas, no es que hayan desaparecido, sino que están muy impregnadas por eso. Y creo yo que el papel fundamental de la academia en esto y en algo en la Universidad Nacional de Colombia estamos avanzando, es el diálogo intra e interfacultades e intrasaberes.
Eso no es fácil porque obviamente, en mi caso yo no soy ni químico ni médico, pero a mí me ha tocado, y a ellos también, a los médicos, entender qué es esto y qué es el derecho fundamental a la salud. Yo creo que estamos en procesos donde hay que metodológicamente brincar y salir de las cátedras, como hablaba yo con el profesor Santiago, de las cátedras magistrales y pasar un poco más a la realidad. Y que el proceso de aprendizaje nuestro sea, como estamos diciendo ahora en la Universidad Nacional, me disculpan eso, es no enseñar, sino aprender a pensar. Y aprender a pensar es relacionarnos con las otras disciplinas. El conocimiento no tiene límites y obviamente no pretendemos ser ni médicos, ni químicos, ni ingenieros, pero sí entender cómo va la ciencia, y eso es muy importante. Entender cómo va la ciencia es para también entender cómo se adapta el derecho a esas nuevas condiciones. Gracias, profesor. Eu vou pedir permissão ao professor só para lançar uma observação ainda sobre esse tema. Quer me parecer que algo que poderia ser feito de imediato é nas escolas da magistratura a cadeira de bioética. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, o magistrado, no exercício da jurisdição, vai se deparar, sim, com decisões que lhe custarão muito caro no aspecto subjetivo dos seus valores, das suas convicções, muitas vezes até daquilo em que ele acredita, né, na esteira daquilo que eu trouxe aqui para reflexão. Eu tenho ali, e por hipótese, aquele medicamento que custa $1 milhão, ele salva uma vida. Só que se eu demandar contra um município de um estado pobre do meu país, ele fará com que todos aqueles outros que estão na fila esperando uma operação de apendicite não se submetam à operação. E aí? Como é que ele vai fazer? Ele vai ter que decidir. E aí, esse abacaxi, quem vai ter que descascar é ele. Bom, no que diz respeito à pergunta que me foi feita, a pergunta, eu diria que funciona. A ideia é a seguinte, doutor. Primeiro, o projeto foi concebido não só por magistrados. É um projeto que foi concebido por gestor público, porque o Comitê Nacional do Fórum da Saúde tem uma configuração bastante particular, mercê do ministro que presidia a Suprema Corte e que me convidou e me permitiu fazer essa experiência, manter o que já tinha, que era muito bom, e implementar. Então, nós temos lá membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, ex-gestor público, ex-fundador de agência reguladora, a Inês, especialista em direito sanitário, gestora, que conhece essa questão em profundidade, o Dresch, que está lá julgando, né? Então, vejam, não é algo que foi tirado ali porque algum iluminado achou que dava para fazer. Não, é muito difícil fazer, já lhe adianto, não é simples, porque, primeiro, eu preciso que o magistrado compreenda o que está sendo oferecido, eu não, né? Nós, todos, e se convença que vale a pena experimentar. Mas a ideia é como isso entra nos autos. Num primeiro momento, se imaginava que todas as demandas, então, a partir deste normativo que o CNJ baixou em setembro, uma resolução, todas as iniciais dos processos das demandas de saúde deveriam preencher ali um formulário para que pudesse ser elaborada essa nota técnica. Não, negativo. Nós não podemos avançar sobre a legislação processual, não. A parte vai demandar como ela costuma demandar. O magistrado, diante do caso concreto, ele fala, vou provocar aquele núcleo de consulta. Ou vou entrar no sistema e vou verificar se esta questão já foi consultada lá na Bahia, no estado da Bahia, um dos 27 unidades da federação lá no Brasil. Ou se tem um parecer técnico-científico, que é algo mais robusto, né, mais elaborado, por conta de que as demandas se repetiam visando aquele medicamento, visando aquela tecnologia. Mas é dessa forma. Evidentemente que esse banco de dados, hoje, os pareceres técnicos estão abertos para consulta e até para questionamento, porque não significa que amanhã
alguém estabelecidos alguns parâmetros, e esses parâmetros estão sendo discutidos e construídos, pode surgir aí alguma entidade que diga, não, esse parecer técnico-científico não está adequado. O elaborador dá a resposta, fica anexado, e a magistratura, quando for consultar, saberá que naquele caso específico, naquele medicamento, para aquela doença, para aquela moléstia, há uma discussão acadêmica importante para que ele possa se nortear. E por que tudo isso? Porque enquanto não tiver uma decisão cabal, e eu arrisco dizer que não haverá, dizendo que não é possível, na excepcionalidade, se conferir ao paciente, ao demandante, um medicamento que não está incorporado no Sistema Único de Saúde, é necessário que haja o conhecimento científico baseado em evidência científica. Essa é a pilastra mestre do nosso projeto. Não sei si dei o panorama. Obrigado. Muchas gracias a todos los participantes de la mesa y muchas gracias también a los compañeros de Salud Derecho. Simplemente un minuto le vamos a pedir a una de las personas que más ha trabajado en la organización de todo esto, a Alicia Ferreira y a Roberto Yuns, por la iniciativa Salud Derecho, que van a decir unas breves palabras de despedida. De nuestra parte, muchas gracias y queda así cerrada la mesa de trabajo. Bueno, solo decirles que espero a los que han venido de otros países que se hayan sentido a gusto, que hayan trabajado bien, realmente, y a los uruguayos que trabajamos durante estos 2 días muchísimo, en trabajo arduo, pero muy interesante, que realmente haya sido importante el aporte. Creo, nosotros, el grupo que organizó este evento, todos pensamos que, haciendo una rápida evaluación, que fue realmente muy valioso el intercambio, aprendimos muchísimo de los diferentes países, aprendimos entre los países, porque realmente creo que por lo menos los uruguayos que nos juntábamos en los lugares o en el almuerzo, nos transmitíamos cosas, o acá mismo en la mesa, que algunos de nosotros, actores de otros lugares, no sabíamos y que entonces empezamos a compartir. La consigna en las reuniones de estos 2 primeros días era: tenemos que discutir los temas, no necesariamente tiene que haber consenso, tenemos que ponernos en el lugar del otro, pero no necesariamente tiene que haber consenso. El único consenso que había y hay entre todos los que estamos acá es que tenemos que defender todos el derecho a la salud y que tenemos que buscar formas de defender el derecho a la salud, tratando de sostener económicamente, sin duda, el sistema los sistemas nacionales de país, de nuestros países, de los países que tenemos cobertura universal, porque si no, el derecho a la salud pierde sentido en la medida que no podríamos defenderlo si no tenemos sistema. Así que creo que tenemos que seguir trabajando y agradecerles a todos por haber venido y por haber trabajado tanto, y a los que vinieron el día de hoy por haber estado compartiendo con nosotros estas mesas de debate y la presentación. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Alicia. Quería agradecer a todos por su presencia hoy y a los que estuvieron en los 2 días anteriores, por su inteligencia, por su motivación, por su capacidad de trabajo y por cumplir y estar dispuesto a enfrentar el desafío que tenemos todos y que no termina aquí, obviamente, y nos seguirá para siempre, digamos. Como se ha dicho aquí en varias exposiciones, los desafíos siguen, van cambiando, y nosotros vamos a buscar enfrentarlos con nuestro mejor conocimiento, nuestra mejor disposición. Quería agradecer a todos que nos apoyaron. No es posible nombrar a las personas, pero muchos han trabajado por detrás de todo eso para que pudimos realizar eso en tiempo récord, ¿no? Y agradezco a nuestros amigos uruguayos por hacer el esfuerzo y por traernos y recibirnos tan bien. Finalmente, espero poder verlos en otras oportunidades, y ojalá en el 8º encuentro de Salud Derecho. Muchísimas gracias a todos.